Hola, hola. Vamos a continuar con nuestro estudio de física moderna. Estos 3 días, ¿verdad? Hemos visto, pues empezamos viendo lo de la catástrofe ultravioleta, si se acuerdan. Luego seguimos con lo del efecto fotoeléctrico, ¿sí? Luego vimos lo del efecto Compton. Luego vimos el problema que eso implicaba, de que algo fuera partícula y onda a la vez, ¿verdad? Entonces, continuando en esa línea, porque ya sabemos que la luz se comporta como onda y se comporta como partícula también. Entonces, parte de lo que vamos a hablar hoy es de esa dualidad, ¿verdad? Que existe. Ayer dijimos muy sumeramente que pues, los conceptos de partícula y onda no necesariamente son excluyentes, como el concepto de estudiante y profesor, como el concepto de estudiante y trabajador. Eh, Ahorita no se me ocurre ningún otro ejemplo, pero, perdón, eh, el concepto de, mm, qué sé yo, de video educativo con video gracioso, pues no necesariamente tienen que ser excluyentes, ¿verdad? Eh, entonces, dijimos, y les adelanté en el video de ayer, en la clase de ayer, que esto iba a provocar otro problema. Problema número 5. Sobre todo, o 5 le voy a poner nada más porque no le había estado poniendo el numeral. Sobre todo en la comunidad científica. Recuerden que si bien la ciencia es cuestionable, eso lo dijimos el lunes, si bien la ciencia es cuestionable, también es cierto que debe ser consistente consigo misma. Entonces, se preguntaron los científicos allá por 1920, porque aunque esto se publica ya en 1900, 1905, 1919, es hasta 1923 más o menos, cuando ya le dan un Nobel a Einstein por la explicación del efecto fotoeléctrico, que esto empieza a tomar fuerza en la comunidad científica. Antes solo se miraba como una broma, pues. O sea, esto soluciona de alguna manera, pero no puede ser así. Entonces eso fue que le pegó de chiripa. Es como, póngale, y esto pasa a veces en los exámenes, que mucho estudiante cree que por tener la respuesta correcta tiene el ejercicio bueno. No es cierto, ¿verdad? Nosotros lo que buscamos en ciencia es fundamentar bien las cosas. Entonces, por ejemplo, vienen ustedes y dicen 1 más 1 es 2. Y a partir de aquí concluyen todo número sumado consigo mismo es 2. Pues no sería cierto, ¿verdad? O sea, agarro 0 más 0, eso es 0, eso no es 2. Agarro 1 más 1 y eso es 2. Y aquí sí funciona, ¿verdad? Y agarro 2 más 2 y esto da 4. No funciona, ¿verdad? No es una regla general. Entonces, no es regla general, no nos interesa estudiarla, decimos que no es ciencia. O sea, yo puedo decir, en el examen yo puse 1 más 1 porque todo número sumado consigo mismo es 2. Yo puse que 1 más 1 era 2 porque todo número sumado consigo mismo es 2. No es cierto, ¿verdad? Si esa es su justificación, el ejercicio está malo, aunque tenga la respuesta correcta. ¿Sí? Otro ejemplo de esto es, yo puedo decir todo dígito sumado con un dígito distinto es menor que 10. Pónganlo ustedes, le ponen el examen demostrar que 7 es menor que 10. Y dice, bueno, es que todo número, todo dígito sumado con un dígito distinto es menor que 10 siempre. Bueno, sí, funciona, ¿verdad? Aquí esto, por ejemplo, da 3, esto da 4, esto da 5, esto da 6, esto da 7, esto da 8, esto da 9, pero 1 más 9 da 10. Ya no funciona la regla general. ¿Sí? No es cierto, ¿verdad? No todo dígito sumado con un dígito distinto es menor que 10. Esto se puede generalizar si incluimos solo los dígitos menores que 5, ¿verdad? Ahí sí, porque a lo mucho es 5 más 4, eso es 9. Eso siempre se cumple, ¿verdad? Pero a lo que voy
A lo que voy, a lo que quiero que entiendan, a ver, a lo que voy, a lo que quiero que entiendan es que la ciencia tiene que estar fundamentada rigurosamente. No por tener respuestas correctas significa que tenemos la teoría correcta o significa que el problema esté resuelto correctamente. ¿Sí? Y esto aplica pues para prácticamente toda la vida, pero sobre todo es cierto en matemáticas y en física. ¿Sí? Entonces, el problema era el siguiente, el de la autoconsistencia. Si la luz se puede comportar como ambos, como vimos ayer, esa fue la conclusión a la que llegamos ayer, o sea, como luz, como onda, perdón, y como partícula. Entonces, las partículas también. O sea, lo que conocemos como partículas normalmente, ¿no? ¿Qué tiene de especial la luz? Digamos, que se puede comportar como ambas cosas. ¿Qué tiene de especial? Voy a revisar si estoy grabando. Sí. ¿Qué tiene de especial? Imagínense, estaba hablando solo ahí. ¿Qué tiene de especial la luz? ¿O qué tienen de especial los corpúsculos de luz que se pueden comportar como ambas cosas? ¿Sí? En teoría no deberían tener nada de especial. Entonces yo debería tener comportamientos de partículas fundamentales como el electrón, ¿sí? Que se puede comportar como una onda también. Eso se debería observar. ¿Por qué no se ha observado? ¿O por qué no se había observado para 1923? Entonces, en 1923, vino este señor francés de apellido de Broglie, o de Broglie, como le quieran decir, ¿sí? ¿Qué daría una respuesta a esto? En una tesis, escuchan bien, una tesis de nivel doctoral, yo tenía un compañero en mis años de facultad que decía que si le tocara odiar a un científico, permítame que está pasando un avión. Es raro que pasen aviones entre Tegucigalpa ahora. Se supone que el aeropuerto solo son vuelos dentro de la ciudad, perdón, dentro del país. Bueno, yo tenía un compañero donde estaba en facultad que decía que si a él le tocara odiar a un científico sería de Broglie, pues lo único que hizo fue un despeje. Si bien es cierto que lo que vamos a ver ahora es simplemente un despeje, hay que admirar primero que nada el valor que él tuvo para dar la siguiente afirmación que vamos a escribir. Y lo otro es el nivel de comprensión eh, conceptual que él tenía de la física, y una física que sobre todo apenas tenía 20 años de existir, si no es que menos 18, para llegar a esta conclusión. Entonces, nosotros sabemos que para un fotón, si su momento está dado por su energía sobre su velocidad, la energía está dada por hf sobre c, y f pues es c sobre lambda, ¿no? Es la velocidad sobre la longitud de onda. Esto se cancela y esto queda h sobre lambda. Entonces, miren bien que esto terminó siendo independiente de alguna forma de la velocidad, que también podríamos decir que el momento es energía sobre velocidad, ¿sí? Y eso terminó siendo independiente de la velocidad. Entonces podemos bien nosotros venir y decir, ah, bueno, pero esto entonces implica que la longitud de onda, escuchen bien lo que estamos hablando, la longitud de onda de cualquier partícula no es más que la constante de Planck sobre su momento. ¿Sí? La longitud de onda de cualquier partícula es el número de Planck sobre su momento, y, o la constante de Planck. Y miren que esto es algo bien fuerte, porque de pasar de que no existían esta dualidad, ahora estamos afirmando que la longitud de onda de una partícula está dada por la constante de Planck sobre su momento. Esto es un número extremadamente pequeño para cualquier partícula común que conozcamos. Esto es 6.626 por 10 a la menos 34, si no mal recuerdo, sobre los momentos. Si ustedes recuerdan, cuando han hecho algún ejercicio, ¿verdad? Eh, esto da a lo poco 2, pónganle, por pequeño que sea,
Sí, esto en orden de magnitud, esto es joule por segundo, esto es kilogramo por metro por segundo, ¿no? 2, pónganle, la partícula está bien chiquita, viaja a una velocidad pequeña, esto es a lo mucho 0.1. Esto queda por orden de 10 a la menos 33. Si de por sí nuestro espectro visible está en por 10 a la menos 9, y de ahí nosotros no podemos ver nada, imagínense cuánto problema provocaría llegar a estudiar una onda con una longitud de onda de por 10 a la menos 34 metros. O sea, sería muy complicado y esto explicaría en parte por qué no se había observado hasta el momento nada por el estilo. Sí, pero de nuevo, esto era simplemente, digamos, una hipótesis, digamos, un postulado de De Broglie, ¿sí? No tenía ningún fundamento más allá, perdón, más allá de decir que el experimento fotoeléctrico había sido explicado correctamente y que ya llevábamos, si no mal recuerdo, 3 experimentos que se habían explicado correctamente a partir de la dualidad de la luz, que es onda y partícula a la vez, ¿sí? Pero más allá de eso no tiene nada. Entonces, de nuevo, el experimento es el que nos va a dar ese resultado, es el que nos va a decir si tenemos razón o no. En ese sentido, dos señores que también estaban haciendo su tesis doctoral, de apellidos Davison y Germer, alemanes, ¿sí? Pues estaban diseñando un experimento cuyo fin, no bien cuál era el fin del experimento, era descubrir y describir la red cristalina del níquel. Sí, en algo que era teoría de estado sólido, así se llama esta rama de la física que se encarga de estudiar redes cristalinas y estructuras atómicas. En un experimento de estado sólido terminaron descubriendo algo relevante con respecto a esta dualidad partícula-onda, en algo que se conoce como serendipia, ¿verdad? Un accidente feliz en el que se busca una cosa pero se descubre otra. Más o menos así como cuando se descubrió la penicilina se descubre porque el señor que estaba investigando colonias de bacterias, pues tenía hongos en el sótano. Uno de esos hongos cayó sobre la placa que estaba investigando las colonias de bacterias y se dio cuenta que se habían muerto casi todas, si no es que todas, en la mayoría de los frascos donde había caído el hongo. Entonces resulta que el hongo era un bactericida y pues eso ha salvado miles de millones de vidas, perdón, un accidente. Ok, entonces el experimento iba más o menos así. Teníamos una fuente de electrones, ¿sí? Que estas ya se habían descubierto, por ejemplo, en los experimentos de J.J. Thomson, en el que descubrió la masa exacta del electrón, ¿verdad? Teníamos una fuente de electrones y estas fuentes de electrones se bombardeaban a una cámara que estaba completamente sellada al vacío. Esto para evitar que el aire o las partículas de aire influyeran de alguna forma en las tomas de mediciones. Luego teníamos un concentrador para lanzar una haz de electrones, nada más. Y si ustedes recuerdan, pues yo puedo acelerar un electrón a través de una diferencia de potencial, ¿verdad? Eso me va a generar un campo eléctrico, el campo eléctrico me va a acelerar el me va a acelerar perdón, me va a acelerar los electrones, ¿sí? Una diferencia de potencial, esto me los aceleraba y me hacía que fueran, pues de nuevo, en una sola línea y que solo pasara uno a la vez. Luego por aquí teníamos una placa de níquel, ¿verdad? Que era lo que estábamos investigando y nos interesaba sobre todo en su superficie, cómo era el comportamiento de la red de átomos, ¿verdad? Entonces para ello se puede ver, dependiendo de la red, por ejemplo, se puede determinar el tamaño disparando electrones y viendo cuál es la diferencia. Esta, ¿verdad? La diferencia en la que se reciben a partir de un colector. Sí, se puede calcular este ángulo inclusive. Ok, entonces ponemos un ángulo aquí y
teníamos un recolector de electrones aquí que encendía una lucecita cada vez que caía un electrón, ¿no? Y por aquí iba el electrón, por aquí iba el electrón, por aquí iba el electrón. Entonces, en una de esas, pues, habían varias formas de generar vacío. Básicamente lo que se hacía era quitar el aire de la cámara, normalmente con algo que atrapaba oxígeno. Esto puede ser, por ejemplo, nitrógeno puro para formar NO2. ¿Sí? El caso es que uno de estos botes de nitrógeno que se tenía por ahí, pues uno de los ayudantes lo dejó caer dentro de la cámara. No le dijo nada a nadie. Sí, obviamente porque pues, él tenía miedo que lo regañaran o algo por el estilo. Y esto formó una capa de óxido prácticamente invisible sobre el níquel. ¿Sí? Pero esta capa de óxido me iba a cambiar el resultado del experimento, porque ahora pues se iban a empezar a formar, teníamos los átomos y aquí teníamos oxígeno estorbando. Entonces ya no pasaba esto que se ve aquí con el ángulo, sino que rebotaba directamente, ¿verdad? Viajaba a una distancia menor. Entonces, resulta que esto iba a generar un patrón que ustedes van a reconocer apenas lo vean, estoy seguro. Les voy a compartir el resultado del experimento. Vamos a ver. Voy a compartir el resultado del experimento. Y aquí está. Entonces, si ustedes se fijan, esto es exactamente igual a una onda. ¿Sí? El patrón en el que se reflejaban los electrones desde la placa de níquel era exactamente un patrón de onda. ¿Sí? Y esto es evidencia indiscutible de que los electrones tienen comportamiento de onda. Sí, ojo que esto lo que está reflejando aquí es intensidad versus voltaje acelerado, ¿verdad? O el voltaje en el que se aceleraban los electrones que se disparaban a la placa de níquel. Sí, o sea, que hay un montón de mediciones. No es que un electrón salía disparado a diferentes ángulos siempre, o que de repente se hacía una onda, el mismo electrón, que eso ya lo vamos a discutir, cuál es la correcta interpretación de este comportamiento ondulatorio, ¿sí? Pero básicamente este era el dibujo, esta era la gráfica que les quedó a Davison y Gerber, ¿sí? De hecho está sacado de sus propias notas. Ok, entonces, siguiendo con esa idea del comportamiento ondulatorio, ¿verdad? Y antes de eso me gustaría enseñarles algunas, ¿cómo decirlo? Algunas aplicaciones que tiene este experimento y algunas implicaciones que tuvo esto a la hora de desarrollar la ciencia, no solo la física, sino muchas otras. Entonces, la principal aplicación que tuvo este experimento es el microscopio electrónico. Sí, porque yo no sé si ustedes saben, pero existe un límite al cual me puede hacer más grande algo un microscopio óptico por la cosa de la aberración de los lentes. ¿Sí? Pero la longitud de onda que provoca los electrones ya vimos que en realidad son muy, muy pequeñas. Entonces esto ayuda a tener una muchísima mejor resolución a la hora de tomar este tipo de imágenes. Y de hecho, pues esa es la idea detrás del microscopio electrónico. Entonces, por ejemplo, aquí hay un cúmulo de bacterias, ¿sí? Fascinante, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una imagen de cómo se ve una hormiga realmente, que tiene un organelo parecido a ojos. Aquí se ven los vellos de las antenas, ¿sí? Son cosas a las que no hubiéramos tenido acceso si este estudiante no hubiera botado el gas que tenían por ahí. Entonces, por ejemplo, aquí está cómo se ve la estructura de los huesos, cómo se ve la piel después de que a uno lo inyectan, que le ponen una aguja, cómo se ven las papilas gustativas de la lengua, ¿sí? Cómo se ven los ácaros, por ejemplo, otros microorganismos, bacterias, eh, eh,
incluso hay de virus, por ejemplo. Entonces, realmente el virus del VIH, realmente son cosas que se han logrado a partir de este experimento y a partir de la teoría de Broglie, aunque el experimento en sí no fue realizado para probar la teoría de Broglie, pero la combinación de las dos cosas ayudó a entender el fenómeno, ¿verdad? Y espero que también lo encuentren pues, fascinante, ¿verdad? Porque realmente lo es. De repente yo no lo transmito con la emoción que debería. Bueno, entonces, luego de eso, hay una cosa más que nos toca discutir el día de hoy, y es la dualidad partícula-onda. Habíamos visto o teníamos entendido o debieron de haber tenido entendido que una partícula y una onda eran cosas completamente distintas. Sí que no tiene sentido hablar de que algo puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, los experimentos nos están diciendo que esto sí pasa. Entonces, pues para la parte de la luz, digamos que no hay mucho problema, más allá de aceptar la idea de que a veces se va a comportar como corpúsculo y a veces se va a comportar como onda. Para las partículas, digamos que sí hay un problema porque lo primero que uno se puede imaginar o lo primero que uno se puede preguntar es ¿qué es lo que está oscilando? Si recuerdan, una onda era algo que perturbaba un medio de alguna forma. Entonces uno se puede preguntar qué es lo que está oscilando. Esta sería una pregunta errónea de hacerse. Si al final, digamos que lo que tenemos es, uno, un modelo probabilístico. Lo que la dualidad de la partícula onda me viene digamos, a cambiar de paradigma, es que ahora, en vez de imaginarme al electrón como un puntito, me lo voy a imaginar como una perturbación en el espacio-tiempo, ¿sí? Con cierta probabilidad de estar en algún lado, ¿sí? Obviamente donde haya mayor probabilidad, probablemente sea físicamente donde lo observe, pero no necesariamente, porque puede estar en cualquier lugar donde la probabilidad sea distinta de cero, ¿sí? Entonces, esto es lo que se comporta como una onda en sí, la probabilidad de encontrar el electrón en algún lugar dado. Entonces, eso es lo que hay que tener en mente. Simplemente esto es un modelo probabilístico, ¿sí? Ok, lo otro que hay que tener en mente es, lo primero era esto, que en realidad esto lo vamos a estudiar como un modelo probabilístico. Y vamos a ver cuando estudiamos mecánica cuántica que de hecho Schrödinger lo que pensaba es que su ecuación representaba realmente la probabilidad de que eh, un sistema tuviera una densidad de corriente dada. Resulta que no, resulta que va a ser la probabilidad de que esto esté en algún lugar del espacio-tiempo. Entonces, entender eso que es simplemente un modelo probabilístico, entender cuándo se aplica. Entonces, si eh, digamos, magnitudes son lo suficientemente pequeñas, ¿no? Se va a comportar como una onda. Si las longitudes son lo suficientemente grandes, se va a comportar como partícula. ¿Ok? Sí, porque en el sentido de que no tiene sentido, o perdón, en el sentido de que no tiene mucho caso de que si esto es una longitud de onda de por 10 a la menos 34, ¿sí? Y yo estoy estudiando una distancia de 1 metro, pues yo puedo decir con toda certeza dónde está el electrón, ¿sí? Dentro de este rango, en el entendido de que existe una probabilidad de que esto esté extendido por 10 a la menos 34 de esa forma. Pero si yo estoy estudiando un electrón en un campo eléctrico que abarca 1 metro de distancia, digamos, entonces no tiene sentido que yo venga y le quiera imponer el modelo de partícula, ¿sí? Sí, ahí, perdón, el modelo de onda. Sí, ahí definitivamente se va a comportar como una partícula. Entonces no hay pérdida con respecto a eso. ¿Sí? Entonces, básicamente decir, ambos modelos son correctos, solo que los vamos a aplicar en situaciones diferentes.
Así como cuando la luz se había comportado como onda durante 300 años y de repente surgieron experimentos que no se explicaban a menos que la luz tuviera comportamiento corpuscular, ¿sí? Entonces, eso, que dependiendo del fenómeno, dependiendo de las magnitudes que yo esté estudiando, es cómo se me va a comportar mi partícula, si como una onda o como un corpúsculo, y cómo se va a comportar la luz, si como una onda o como un corpúsculo, ¿verdad? Después, después se estudia en esto de teoría cuántica de campos, que en realidad todo campo tiene una cuantización, ¿verdad? Lo otro que es importante hablar, creo, es que cuando hablamos de cuantización, pues no nos estamos refiriendo a magia, ¿verdad? Sino que nos estamos refiriendo a que las cosas son contables. Cuando hablamos de la cuantización de la luz, estamos diciendo que en realidad la luz son pequeños corpúsculos que son cuando menos numerables, ¿verdad? Contable significa finito o numerable. Sí, entonces va de aquello de si uso una sumatoria o uso un integral. Si es contable, pues uso la sumatoria, ¿verdad? Eso se refiere a que son paquetes discretos que contienen pues este tipo de información, ya sea de energía o de momento. Entonces, teniendo esos conceptos claros, espero que hayan quedado claros. Si no, recuerden que en cualquier momento me pueden pues preguntar. Ok, pues espero que haya sido desahogado el video. Nos estamos viendo.